Salmos 36 al 40. Te planteo una pregunta y es si envidias a los injustos. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues a pensar de que una persona es injusta y le siguen pasando cosas que son buenas o que pensamos que son buenas o que es injusta y todo le va bien o que de repente nos empezamos a enfadar por todas las cosas que les pasan a las personas que son injustas, ya sea con los demás o con cualquier cosa, con lo que sea. Por lo tanto, investigaremos más sobre esto, pero si empezamos por el Salmo 36, este se titula Maldad del pecador y bondad de Dios. Que esto es un total contraste, este salmo, entre la maldad y la bondad. Habla sobre el pecado y sobre Dios. Entonces, primero nos empieza a describir el pecado, aunque previa a esto se nos hace una descripción poética de la maldad humana, que esto ha sido pues objeto de reflexión en teología. Entonces, cuando pues preguntamos ¿qué es el pecado? La verdad que aquí lo define de una forma muy buena. De hecho, pues también lo que se extrae de aquí es que al final la voz del pecado sustituye a la palabra de Dios, porque cuando tú empiezas a pecar, el pecado te aleja de Dios. Entonces, pues sobre esto habla sobre la falta de temor a Dios y su discernimiento, sobre que no paran de halagarse a sí mismo, que el pecado no para de halagarse a sí mismo, que nunca piensa que hace las cosas mal, que solo dice maldades y engaños, que renuncia a hacer el bien, entre otras muchas cosas. Y entonces, una vez que describe qué es el pecado, luego nos habla sobre cómo es, ya ve, cómo es Dios y qué hace Él. Y entonces aquí se destaca esa grandeza de Dios, resalta su amor, su fidelidad, su justicia, su misericordia. Y también pues las obras que va haciendo, se cuenta testimonio de lo que Él hace. Dice, en ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Es decir, se habla sobre esa confianza que tiene David, en este caso, en Dios, y que lo tiene muy claro, lo afirma, que pues Dios da la prosperidad y da sabiduría. Y luego también están satisfechos en la provisión de Dios, porque son testigos de todo lo que Dios va brindando. Entonces, pues finalmente nos destaca, empieza como un preludio del siguiente salmo, que pues dice, ved cómo caen los malhechores, porque al final se hace ese contraste y pues se dice lo que obtienen los que siguen esa bondad y los que siguen el pecado. Entonces, pues básicamente acaba con un llamado de alabanza y adoración a Dios. Y luego el Salmo 37, que también habla sobre el justo y el impío, es el más largo, es el salmo más largo de todos los salmos de David. Tiene 40 versículos y desde mi punto de vista es muy, pero que muy bueno. O sea, dice unas palabras muy justas para lo que quiere transmitir. Está muy bien. Y bueno, básicamente aquí te habla tanto del justo como del impío, y lo que se nos quiere transmitir es que por mucho que veas que todo le está saliendo bien a las personas que son injustas, no te creas eso y no confíes en eso, porque tal vez solo estás viendo esa parte. O sea, no envidies a los que hacen el mal, porque tal vez aquí sean muy felices, les vaya todo muy bien, pero luego, quién sabe. Entonces, lo que se anima aquí es a confiar en Dios, que se obre el bien, que se practique la lealtad, que pienses en Dios, que todo esto, que si tú llevas a cabo todo esto, si eres fiel a Dios y pues sigues estos consejos, Él te dará todo lo que pida tu corazón. Y al final, pues aquí eso, se anima a encomendar tu vida a Dios. De nuevo se invita a confiar, que descanses en Dios, que esperes y que no te preocupes de verdad por los malvados. Y aquí hay un versículo
que es el versículo 8, que es buenísimo. Dice, desiste de la ira, abandona el enojo, no te acalores, que será peor, pues los malvados serán extirpados, mas los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Al final os he leído también el versículo 9, pero es que tiene toda la razón del mundo. Si nosotros como que les damos el privilegio a los demás de tener esa ira, ese enfado, que al final eso nos afecta a nosotros, porque a la otra persona no la afecta. Si tú te enfadas con una persona que pues hace el daño o que te ha hecho daño o que es injusta con quien sea, eso a esa persona no le va a afectar. Te va a afectar a ti el tener esa ira, ese enfado, ese remordimiento. Al final va a ser peor. Por eso te lo dice, que será peor. O sea que es difícil, sí, es muy difícil, pero te aseguro que pienses, le voy a dar el privilegio a la otra persona de acabar yo peor, mientras esa persona a lo mejor pues es que ni estará pensando en mí. Y bueno, entre esas muchas nos podemos pensar para intentar evitar pues tener esa ira frente a una persona pues que tal vez es injusta. Y entonces pues básicamente nos dice que se hará justicia, que de verdad que Dios se encarga de todo, no tenemos nosotros que encargarnos, tal vez nunca debemos de pues fastidiar la vida a los demás, porque al final acaba con nosotros todo esto. Así que dejémoslo en manos de Dios y te aseguro que Él hace justicia porque es un Dios justo. Y en los Salmos se dice bastante, bueno, y en toda la Biblia se puede observar. Entonces aquí habla sobre que Yahvé sostiene a los honrados, que los malvados perecerán, que Yahvé da firmeza, y esto, pues un ejemplo muy claro es David. David, a pesar de todos los momentos que está pasando y pues de lo mal que se encuentra, perseguido por todas las personas del mundo, básicamente, a ver, estoy exagerando, pero estaba muy perseguido, incluso por sus propios amigos. Entonces, pues a pesar de eso, estaba segurísimo en Dios. O sea, obviamente tuvo momentos y altibajos, pero generalmente, a pesar de cada tribulación, él estaba muy seguro y muy firme de sí mismo. Y esto, pues era gracias a Dios, de que le daba esa firmeza. Y dice, aunque el hombre caiga, no queda tirado, pues Yahvé lo sostiene por la mano. Y dice David, o sea, esto es una persona que es testigo de esto, dice, nunca vi un justo abandonado, nunca. Es decir, que finalmente sí que se hace justicia, aunque tal vez aparentemente no lo parezca. Los versículos 27 y 28. Apártate del mal y obra el bien, y siempre tendrás una morada, porque Yahvé ama la justicia y no abandona a sus amigos. Al final, es que nos lo está dejando muy claro. O sea, este salmo es clarísimo. También se hace una referencia a la espera, a esperar pacientemente en Dios, de que sigas por su senda, que observes. O sea, esto me encantó y lo remarqué porque muchas veces no observamos. Soy la primera que me pasa, que soy una persona que le cuesta mucho fijarse en las cosas. Pero observa al íntegro, mira al honrado, tendrá futuro el hombre de paz. Es decir, aquí nos está diciendo esas bendiciones y esa protección que Dios brinda a aquellos que siguen su camino. Y también, por otro lado, nos dice pues la destrucción que tendrán el malvado, bueno, los malvados al final. Entonces, pues dice, la salvación del honrado viene de Yahvé, y Yahvé lo ayuda, lo libera, lo libra, lo salva, etc. Entonces, básicamente, pues se está destacando esa sabiduría e integridad que tienen los justos y de cómo Dios nos sostiene en tiempo de adversidad. Y bueno, pues creo que este salmo no hay nada más que comentar, creo que está muy claro todo y pasamos al Salmo 38, la súplica en la desgracia, que es un salmo penitencial. Estos ya creo que hemos visto con este 3 y estos eran caracterizados, bueno, son caracterizados por expresar el dolor y el arrepentimiento por el pecado. Es decir, David en este salmo lo que está haciendo es expresar la angustia que tiene de haber hecho daño a Dios y de haber pecado porque él es consciente. Y ya no es angustia física, sino que también es emocional. Y aquí pues también reconoce sus sufrimientos y que estos son consecuencia del pecado.
ojo ahí, es que esto no es tan fácil reconocer todas estas cosas. Entonces lo que está buscando es la misericordia de Dios. Se puede observar a lo largo de todo el Salmo. De hecho, en este Salmo, de los versículos 3 al 11, se nos explican, o bueno, David nos da testimonio de las consecuencias que tiene el pecado, de que es que te destroza. O sea, aunque tal vez no lo veas, poco a poco te va destrozando. Y David estaba muy mal. O sea, es que se nota la angustia que tenía y también se ve que tenía enfermedad. O sea, que ya no era solo psicológica, sino que también era física. Entonces, a pesar de todo esto, en el momento que estaba, dice que en ti, Yahvé, yo espero. Tú responderás, Señor Dios mío. Tenía esperanza en Dios y seguía confiando. Y él sabía que Dios respondía y que Dios actuaba. De hecho, le costó muchísimo y no le fue fácil el confesar su culpa, pero lo hizo. Entonces también reconoció su pecado y pues también volvió a recordar que era un hombre muy perseguido, muy odiado, incluso sin motivo. O sea, es que él ni lo entendía el por qué era tan odiado y tan perseguido. Entonces, pues esto al final también él se hundía. Pero gracias a Dios ahí estaba el Señor y David tenía muchísima fuerza de voluntad y muchísima gracia de Dios para poder seguir adelante. Entonces, pues es un gran ejemplo, la verdad. O sea, este salmo se puede ver esa súplica y esa confianza de David en Dios y sobre todo también ese deseo que tenía David de recibir la misericordia del Señor. Y bueno, en el Salmo 39 me parece precioso también porque habla sobre la pequeñez del hombre ante Dios, de que pues al final somos efímeros, que nosotros estamos aquí por un tiempo, esto es temporal. Y pues básicamente este salmo empieza fuerte y empieza con una lección que me encanta y que poco a poco el Señor me va enseñando y voy pues poco a poco aprendiendo de él. Y es pues el reconocer que hay momentos en los que es mucho mejor callar y no expresar tal vez ciertos pensamientos o emociones. Y algunos diréis, ¿por qué? Compañeros, estáis ante una de las personas posiblemente más impulsivas del mundo y que pues poco a poco Dios va ayudando con esa impulsividad. Pues básicamente que hay veces que es mejor callar y un ejemplo es que tú, sin darte cuenta, puedes decir algo que pueda ofender a otra persona. Hay que saber qué decir y en qué momento decirlo. ¿Que es fácil? Pues no, no es fácil. Pero pues poco a poco, y como nos dice aquí, hay que cuidar la conducta, no hay que faltar al respeto con la lengua. Y también dice, pondré un freno a mi boca mientras tenga al malvado ante mí. Por lo tanto, después de decir esto, le está pidiendo ayuda a Dios para que pues vea lo frágil que es, que se reconoce como alguien débil. Y esto lo está haciendo mientras se encuentra en un momento duro. Pero a pesar de esto, él tiene la esperanza puesta en Dios. Y pues sigue remarcando como que el ser humano no es más que un soplo. Es que estamos aquí por un tiempo limitado. Es muy breve. Esto es una reflexión sobre lo corta que es la vida y también la importancia de aprovechar el tiempo y de saber aprovecharlo, de saber vivir la vida. Y bueno, también está reconociendo esa necesidad de buscar a Dios y confiar en Él. Algo que no he comentado es que él, David, nos dice que es inútil acumular cosas aquí porque no nos vamos a poder llevar cuando nos muramos a ningún sitio todas las cosas que están aquí. O sea que al final lo material, entre comillas, no vale nada. Al final lo único importante es la relación con Dios y también la relación con las personas, porque al final con lo que se va a quedar las personas es con ese amor que tú has dado, ese cariño. De hecho, hay una frase, o mejor dicho, una pregunta que se refiere como cuando ya morimos y se nos pregunta, ¿cuánto has amado? Entonces, pues ahí la dejo como reflexión. Y
el último salmo, el Salmo 40, es un salmo de acción de gracias y va incluida también una petición de auxilio, escrito por David también, donde pues me hizo gracia porque empieza: yo esperaba impaciente a Yahvé, como diciendo que pues tenía esos nervios que nos pasa a todos, de que pues tal vez estamos esperando o una promesa de Dios o algo que estamos pidiendo y estamos esperando a ver si Dios nos lo permite y nos lo concede. Y pues bueno, David es un ejemplo. Yo esperaba impaciente a Yahvé, aunque aquí también pues nos remarca la importancia de tener paciencia, porque al final el que seamos impacientes también al final nos afecta. Entonces dice: Yahvé se inclinó, escuchó, asentó, afianzó. Es decir, poco a poco David nos va contando esa experiencia personal que tuvo él de salvación, o sea, ese rescate divino en un momento difícil. Dice: dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza. Además de que pues es como un testimonio, nos dice todas esas maravillas que hace y dice que su número es incalculable, y doy fe. O sea, es que es incalculable todos los milagros que hace el Señor todos los días. Luego también pues le alaba y le agradece pues todo por su intervención, por salvarle. Y que básicamente el versículo 8 y 9 para mí es mi favorito de este salmo, que dice: está escrito que debo hacer tu voluntad. Vale, hasta ahí vale. Entonces, una cosa es que esté escrito y otra cosa es que tú la quieras hacer o no. ¿Y qué quiso hacer David? Pues dice David: y eso deseo, Dios mío. O sea, David tenía un deleite en la voluntad de Dios y en obedecerlo, en obedecer sus mandamientos, porque eso es lo que él quería, hacer su voluntad, porque sabía que era lo mejor. O sea, está reconociendo que la verdadera adoración y el agradar a Dios no se limita solo a hacer sacrificios y ofrendas, porque en el Antiguo Testamento era muy típico, o sea, era como lo más normal. Entonces, no está diciendo que solo se limita a eso, sino que también implica un corazón obediente y arrepentido al Señor. Por lo tanto, pues finalmente, no lo he dicho, pero una curiosidad de este salmo es que está citado en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, y este se aplica a Jesucristo. De modo que me gustaría acabar este episodio con el versículo 12 de este salmo, que dice: que tu amor y lealtad me guarden incesantes. Es que David, o sea, es que si ya aluciné cuando leí su historia, ahora en los salmos, que son escritos muchísimos por él, de momento hasta ahora, diría que el 97-98% son escritos por David. Así que me parece una persona admirable. O sea, cada vez entiendo más por qué es tan famoso y por qué pues las personas le tienen tanto cariño a David, a la figura de David. Entonces, pues espero que hayas aprendido sobre todo el ver como que al final Dios siempre hace justicia y que, como dice David, nunca vi un justo abandonado, que no vale la pena que gastemos nuestra ira, nuestro enojo, que nos cabreemos con las personas que son injustas, porque al final no ganamos nada, todo lo contrario, perdemos. Y que pues dejemos todo en manos de Dios y que Él se encargará de todo. No nos tenemos que preocupar por eso, ya bastante tenemos con todas nuestras cosas. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.